La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sí. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. A ver. Muy buenos días. Buenos días. ¿Se escuchan bien allá atrás? No, Diana dice que no, que atrás no escuchan bien. Omaira, ¿tú escuchas bien? ¿Sí? Eso. Listo. Vic, allá escuchas bien. Excelente. Hermanos, muy buenos días para todos. Qué alegría me da verlos, hermanos, y compartir y sentir como ese calorcito de iglesia. ¿No te parece? Ese ambiente de iglesia, qué especial. Gracias al Señor. Y una bienvenida también a todas las personas que nos visiten por primera vez. Bienvenidos también a nuestra celebración. ¿Listo? Bueno, yo quiero invitarlos para que tomemos ahí un momento para como aquietar nuestro corazón, ¿no? Y oremos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana con la exposición de su palabra. Que podamos escuchar su palabra hoy con fe, como creyentes, como hermanos. Así que ánimo, hermano, y bueno, este puede ser también el momento para chequear que nuestro celular esté en silencio. Gracias, hermanos, por tomar ese momento. Y oremos. Roguemos al Señor que nos bendiga en este tiempo. Amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, te adoramos. Te adoramos también a ti, Padre Santo, nuestro Padre rico en misericordia, abundante en amor. Te adoramos a ti también, Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador, que nos guía a toda verdad, que nos convence de nuestros pecados. A ti te adoramos, Señor. Te damos gracias por la hermandad que nos permites disfrutar unos con otros. Hemos cantado, Señor, a tu nombre. Nos hemos asombrado con lo que tú eres. Nos hemos recordado que nuestra vida es Cristo. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de ti, de lo bueno que eres, de tus misericordias, de tus cuidados. Y hoy, Señor, venimos para pedirte, para rogarte que nos bendigas, Señor, confiados en tus misericordias, confiados en tu bondad, en que tú eres bueno. Sí, como le dice la palabra, en que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor dará de su espíritu a quienes lo pidan? Dará cosas buenas. Señor, bendícenos en este día. Enséñanos tu palabra. Instrúyenos con tu palabra. Pero también, Señor, te rogamos que transformes nuestras vidas. Sí, Señor, que siga renovando nuestra mente a la luz de tu palabra. Que hoy la iglesia pueda ser edificada, Señor. Gracias. Amén y amén.
Muy bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de exposiciones en la carta a los romanos. En la carta a los romanos. Hace 8 días, en el capítulo 14, observamos que Pablo se dirigía puntualmente a 2 grupos de hermanos en la iglesia. ¿Lo recuerdas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Judíos y gentiles, sí, pero bueno, y puntualmente más descrito en el texto como a quiénes. A los débiles en la fe y a los fuertes en la fe, ¿cierto? El hermano débil y el hermano fuerte. Débiles y fuertes en la iglesia de Roma. ¿Qué deberían hacer? Y bueno, en los primeros 12 versículos del capítulo 14 vimos que Pablo se dirigía puntualmente a los débiles en la fe, ¿no? No juzguen al hermano fuerte, porque tal vez hacía esto u otra cosa. No lo juzguen, ¿sí? Y en lo que vamos a ver en los versículos 13 en adelante, vamos a ver que Pablo se dirige puntualmente ahora a los fuertes. En fin, débiles y fuertes en la iglesia de Roma. ¿Qué deberían hacer los fuertes con respecto a sus hermanos que estaban allí en la iglesia? Bueno, la historia de la iglesia nos muestra que esta es una realidad que varios hermanos han tenido que enfrentar a lo largo de todos los tiempos. Convivir débiles y fuertes en la fe. Eso es una realidad. Ahora, el punto no es que esto se nos dice como para que nosotros entonces ahora, a ver, ¿quién es débil en la fe? Y tal es si es fuerte en la fe. Y yo, ¿será que yo soy fuerte en la fe? Bueno, el punto es que de pronto para ti, frente a otros, pueda ser un débil en la fe. En fin. Así que, ¿qué deberían hacer estos hermanos? El punto era, ¿qué iban a decidir los hermanos fuertes frente a la debilidad de sus hermanos en la fe? ¿Qué iban a decidir? Y para ello entonces quiero invitarte a que vayamos al capítulo 14 de la carta a los romanos. Romanos capítulo 14, y vamos a leer de los versículos 13 al 23. Romanos capítulo 14, versículo 13 al 23. John Carlos, si de pronto está por ahí John Carlos, si me regala un poquito de agüita o un tintico. Ay, gracias, gracias. Cierto. Ustedes saben, hermano, hay que hidratar la garganta. Romanos capítulo 14, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero invitarlos a que observemos esta enseñanza en 3 puntos. Y el primero de ellos es, he querido titular esta enseñanza, mira, somos libres para amar.
Somos libres para amar. El primer punto es una decisión por tomar, una decisión por tomar. Y para ambientarnos un poquito en el contexto propiamente de la carta, ¿cierto? Carne, beber vino. Bueno, recordemos que ahí estaban precisamente eso, ¿no? Judíos, gentiles, unos hermanos para quienes de pronto eran muy rigurosos en algunas normas propias de su alimentación, lo que era puro, lo que era impuro. Esto sí lo voy a comer, este no. Pero habían otros hermanos que no venían propiamente de ese contexto, digámoslo, de culto, ¿sí? Y no tenían problema de pronto de comer X o Y alimento. Pero vienen y se encuentran los dos ahí en la iglesia. ¿Qué van a hacer? El primer punto, una decisión por tomar. Pablo usa a manera de bisagra el versículo 13, habiendo hablado principalmente a los débiles en el capítulo anterior, en los versículos 1 al 12, y dirigiéndose ahora a los fuertes en la iglesia en estos versículos que acabamos de leer, del versículo 13 al 23. ¿Sí? Y les dice a continuación, lo que les dice a continuación tiene que ver con un imperativo para todo creyente. Un imperativo para todo creyente. Hay una decisión por tomar a la que tarde o temprano todo creyente se va a tener que enfrentar. Y será precisamente esa decisión la que de alguna manera va a regular las relaciones con los diferentes hermanos en la iglesia, tanto local como también a nivel de la iglesia en términos generales, es decir, en nuestro contexto con hermanos de otras iglesias. ¿Sí? La cuestión, hermanos, es que el fundamento para esa decisión es el Evangelio. El fundamento para esa decisión que está llamado a tomar cada creyente es una decisión que debe estar fundamentada en el Evangelio. ¿Cómo así? Bueno, como lo mirábamos precisamente hace 8 días, ahí en el capítulo 14, versículo 8, donde dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos al Señor, somos de Él y para Él. ¿Sí? Decidimos ya no para nuestros propios intereses, sino para la gloria de Dios. Y esto es como cuando una pareja se casa, ¿no? Y bueno, ahí está el soltero, y el soltero pues antes tomaba sus decisiones y para él, y lo que le podía agradar a él, pero ahora ya está casado. Sería pues lógico pensar que ahora sus decisiones incluyen a esa persona con quien se ha casado. En el caso del esposo ya no tomará esas decisiones solo, sino que ahora tendrá en cuenta a su esposa, buscará el bien de su esposa. Asimismo, en el caso de su esposa, las decisiones que ella tome tendrán en cuenta a su esposo, buscarán el bien de su marido. ¿Sí? Y en el caso del creyente, ya sus decisiones no son para agradarse a sí mismo, sino a su Señor. Y todo aquel que ha sido justificado por Dios está capacitado para tomar esa decisión. Ahora yo sé que de pronto podríamos estar pensando, pero ¿cuál decisión? Bueno, ya vamos a ver a lo largo del texto cuál es esa decisión a la que todo creyente está invitado a tomar. El punto es que no es una decisión para hallar el favor de Dios. Sí, como que bueno, no, yo tengo que decir esto por mis hermanos para que me vaya bien en el negocio, que me vaya bien en la vida. Sí, no. Tampoco es una decisión que se deba hacer porque, bueno, yo sí soy una persona considerada, yo sí le tengo paciencia a mis hermanos, lo que en alguna medida pues alimentaría nuestro orgullo, ¿no? Yo sí soy considerado con mis hermanos. yo sí me niego por amor a ellos. Es más, antes bien el Señor, ¿sabes qué, hermano? Estás interesado es en aplacar nuestro orgullo, en que cada día sea más el carácter de Cristo en nosotros. Así que, hermanos, hemos visto cómo a lo largo de la carta a los romanos, el Señor nos ha declarado justos. ¿Lo has podido percibir? Sobre todo en esos primeros 8 capítulos, ¿sí? Y como que del capítulo más específicamente del capítulo 12 en adelante es como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora eso a mí qué? ¿Qué efectos tiene eso en nuestra vida como hermanos? ¿Sí? En la vida práctica. El Señor nos ha declarado justos. Hemos recibido la justicia de su Hijo.
Pero la obra del Señor no se queda allí tan solo en una declaración, ¿sí? Juan Camilo es un justo, ha sido justificado en Cristo. Mauricio ha sido declarado justo. No simplemente se queda en una declaración, sino que bueno, ¿y ahora eso qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Sí? No se queda simplemente en un conocimiento, en datos que tenemos en nuestra mente, sino que ahora esas verdades del Evangelio están allí para transformarnos, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Lo recuerdas como lo vimos en el capítulo 8? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que algunos han llamado nuestra santificación. Ese proceso en el que todo aquel que es justificado entra. ¿Sí? El proceso de santificación. De ser cada día más conforme a la imagen del Hijo. Que en Él se ha formado el carácter de Cristo. Y pues ello implica las decisiones que como creyentes estamos llamados a tomar. Y qué caballero que es el Señor, hermanos. ¿No les parece? No somos salvos como si fuéramos autómatas, como que nos salvó y simplemente como robots obedecemos cosas. No, Dios nos hace responsables de las decisiones que tomemos. Y en este caso puntual, de las decisiones que estamos tomando respecto a nuestras relaciones con nuestros hermanos. Dios nos hace responsables de las decisiones. Sabemos que el Señor es soberano sobre nuestra vida, pero hay algo ahí que va conjugado y que está paralelo. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y una no invalida a la otra. ¿Sí? Pero por la gracia del Señor, hermanos, el Señor nos capacita para tomar esa clase de decisiones con respecto a nuestros hermanos. Y es una decisión que todo aquel que ha sido justificado está llamado a tomar. Pero bueno, ¿cuál es la decisión ahí a la luz del texto que todo creyente está llamado a tomar? A ver, ahí en el versículo 13. Decidan esto. No nos juzguemos más, sino más bien decidan esto. No pongan obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y sabes, hermano, cuando estaba estudiando un poquito más allá acerca de todas esas palabras, los verbos, los sustantivos, en el idioma original, el verbo poner obstáculo hace referencia a una acción continua, a una acción repetitiva o habitual del creyente. Es decir, todo indica que es una decisión que constantemente va a estar ahí en la vida del creyente. No pongas obstáculo. Y el miércoles, no le vayas a poner obstáculo al creyente. Y el viernes, y el domingo por la mañana, y el lunes por la tarde. Es algo que forma parte de la vida del creyente. No le pongas obstáculo a tu hermano, no le pongas ahí una piedra de tropiezo a tu hermano. Hermanos, en muchos sentidos en nuestra vida somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Te parece? Tú estás hoy casado con la persona con quien estás casado porque decidiste algún día, me voy a casar con esta persona. Eres ingeniero porque algún día dijiste, no, yo lo que quiero estudiar es ingeniería civil y te matriculaste en la universidad. En muchos sentidos somos el resultado de nuestras decisiones. Y digo en muchos sentidos porque nosotros reconocemos la soberanía del Señor sobre nuestra vida. ¿Sí? Ahora, ¿por qué debemos decidir esto? Y sabes, hermano, tratando de entender un poquito mejor el pasaje y cierto, pues algo propio que el predicador hace es también pensar en qué le está hablando este texto al predicador. Algo de lo cual habla el texto es no destruyas. No sé si lo viste ahí en el texto. No destruyas. No destruyas. Y no sé si alguno de ustedes ha visto un programa que se llama, creo que todavía debe estar, Destruido en Segundos. ¿Sí? ¿Tal vez alguien lo ha visto? Destruido en Segundos. Bueno, es un programa que básicamente trata de sacar a la luz algunas cosas que se han destruido precisamente eso, en cuestión de fracciones de segundo. Tal vez una casa que se derrumba, un accidente vehicular, en fin. Por ejemplo, veía el caso de un avión de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y cómo la decisión que en algún momento dado tomó el piloto, él estaba haciendo una maniobra y dicen que no alcanzó la altura adecuada para hacer la maniobra del avión y esa decisión que él tomó hizo que cuando volviera de nuevo a hacer el giro, el avión de combate se estrelló.
¿sí? Decisiones. Ahora, bueno, pero usted dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto de decisiones, desastres? ¿Para dónde va Eduardo? Bueno, hermanos, algo en común que observaba en ese programa es que fallos en las decisiones tomadas ocasionaron esos desastres. Fallos en las decisiones tomadas ocasionaron esos desastres o esa destrucción. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no ha tomado una decisión respecto a lo que para otro hermano podría ser pecado o no? Bueno, pues parece que simplemente está viviendo su vida de fe sin considerar los efectos que sus acciones podrían traer sobre la vida de otro creyente. Fallos en las decisiones. ¿Sí? Parece que está viviendo una fe, pero que ama más bien sus propios intereses y que quiere darle pues rienda suelta a su libertad. ¿Sí? El punto es que hacer algo que para otro es considerado como pecaminoso o como motivo de escándalo u ofensa, pues todo indica que no es algo muy saludable para el hermano. No es algo saludable para la iglesia. Le hace tropezar. ¿Lo viste ahí en el texto? Le hace tropezar. Ahora, ¿qué querrá decir Pablo con eso? Bueno, lo veremos un poco más adelante ahí en el segundo punto, ¿sí? Y el versículo 14, hermanos, vamos allá al texto, dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es impuro. Es decir, recordemos que estamos hablando acerca de un tema que tiene que ver con opiniones, ¿sí? Puede que para un hermano de pronto hacer X o Y actividad sea algo pecaminoso, puede que tal vez para otro hermano no, su conciencia está tranquila. Ahora, como lo decíamos hace 8 días, debemos ser claros con respecto a lo que la palabra ha dicho que es un pecado, y es cierto, como lo decíamos hace 8 días, ese ejemplo que quería traer así con Santi, no podríamos decir que de pronto la conciencia de Santi le dice que está bien robar y para mí me dice que para mí no está bien robar. No, hay áreas sobre las cuales la Biblia ha sido clara en señalarnos qué es un pecado. Pero hay otras cosas en las que tal vez son tema como de discusión, de percepción, de opinión. Pueden ser discutibles, ¿sí? Tal vez el tema de los tatuajes. En fin, el abanico es inmensamente amplio. Hay muchas opciones sobre la mesa, ¿sí? El punto, hermanos, es que la base para decidir, para que todo cristiano tome esta decisión, es el amor. Como lo vemos ahí en el versículo 15. Dice: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Es decir, se espera que un cristiano ande conforme al amor. ¿Sí? Se supone que ese es un camino por el que todo cristiano debe transitar. Un camino que se debe transitar a diario. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tal vez la ruta que tú tomas a diario? Que todos los días, que ya tal vez te la sabes hasta de memoria. Sea que vayas en bus, en metro, o en tu propio carro, o en tu moto. ¿Cuál es una ruta que tomas a diario? A ver, ¿quién quisiera? ¿Ah? Sí, pero digámoslo, tal vez pensando en una ruta específica de bus, o en una calle o avenida en particular que tú dices, no, siempre tomo la 33, la regional. No, esa es la ruta que todos los días tomo para el trabajo. La 33, la 80, etcétera, etcétera. Bueno, al creyente se le recuerda que una ruta por la que debe transitar frecuentemente es el amor. La ruta del amor, por si se la pudiéramos poner así. Circular con otra, el amor del cristiano. Esa es la ruta que hay que tomar, hermanos. ¿Ah? ¿El que más multas? Vueltas. Ah, bueno. Bueno, pongamos el metro de la 80, el metro de la 80. Hermano, la deuda continua que nos tenemos los unos a los otros. Y que hace más o menos unos 15 días el pastor Parmenio lo compartía a la luz del capítulo 13, versículo 8. No deba nada a nadie,
sino el amarse unos a otros. Ay, hermanos, esa es una deuda que todos tenemos. El amarnos unos a otros. En cualquier momento nos la pueden cobrar, ¿cierto? No de forma directa, de pronto. En cualquier momento nos la pueden cobrar. Y Cristo nos ha justificado para estar capacitados en pagar esa deuda. Amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos. Buscar el bien de nuestros hermanos. Todo el que ha sido justificado por Cristo está capacitado para amar. Está capacitado para amar. Pero es cierto, ¿será que es muy fácil amar a todos los hermanos? ¿Ustedes qué dirían? Bueno, gracias al Señor, hermanos, yo no soy el único. Sí, hay hermanos a quienes es difícil amar, pero sabes, hermano, si sientes que no tienes los recursos para pagar esa deuda, para amar, hay un Padre que es abundante en gracia, rico en misericordia y que nos da lo que necesitamos para amar a nuestros libres, a nuestros hermanos. Nos capacita para ser libres, para que tengamos la libertad de amar a nuestros hermanos. Cuando intencionalmente hacemos lo que aflige a otro, no estamos siendo amorosos con nuestro hermano. Decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué camino vas a tomar? Nuestra naturaleza pecaminosa nos dice más bien es que deberíamos hacer uso de nuestra libertad y que nadie nos ponga un obstáculo, ¿no? En lo que debemos hacer. ¿O sí? ¿O sí, hermanos? Es muy grato, con confianza piensa en esto. ¿Será que es muy grato para ti que el Evangelio te diga, no, mira, no le pongas obstáculo, no, tú deberías más bien limitarte en las cosas que eres libre para hacer, por amor a tu hermano? Más bien nuestra naturaleza pecaminosa nos dice no, ¿yo por qué me tengo que poner obstáculos a mí mismo? ¿Por qué no me puedo dar X o Y gusto? Que nadie nos ponga obstáculo en lo que queremos hacer y deseamos hacer, incluso como cristianos. Pero, hermanos, pero el Evangelio nos recuerda que hay alguien que murió por nosotros. Hay alguien que murió por ti. Hay alguien que murió por ti, hermano. Y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, como lo mirábamos en el capítulo 14, verso 8. Somos del Señor. Hemos sido justificados, pero esa justificación no solo se queda en algo de lo cual el Señor trae a nuestra mente para que conozcamos y sepamos y ya. No, sino que ahora hay un camino por andar, con el objetivo de transformarnos, de santificarnos, de que en nosotros sea formado el carácter de Cristo. Y pensando en eso, hermanos, yo quisiera animarte a que pienses por un momento en esta pregunta. ¿Qué decisiones te ha llevado a tomar el Señor por causa del Evangelio y que tienen efectos sobre la vida de otras personas? ¿Qué decisiones te ha llevado a tomar el Señor por causa del Evangelio y que tienen efectos sobre la vida de otras personas? ¿Ya te has visto enfrentado a tal vez esos tipos de decisiones? Mira que sí. Bueno, y la verdad es que sí. Decisiones. El punto, hermano, es que son decisiones que buscan la edificación de la iglesia y la gloria del Señor. La edificación de la iglesia, de tu hermano, de tu hermana, y la gloria del Señor. Y la gloria del Señor. Bueno, pero ahora sí vamos a ver qué más relación tiene esa decisión con el resto de este texto que hemos abordado. Y vamos al segundo punto. No destruir, sino construir. Esa decisión que debe tomar el creyente. Lo viste en el texto, que se repite 2 veces. Ahí en el versículo 15 y en el versículo 20. No destruyas. Un imperativo para el creyente.
La obra de Dios, si le pudiésemos poner ahí a esa obra, ¿sí? Como cuando alguien dice la obra de Juan Camilo, la obra del ingeniero tal, la obra de Dios, la edificación de la iglesia. Dios está edificando la iglesia. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, Dios ha dado ciertos dones para la edificación de la iglesia. Hay diversos dones, pero el punto es que son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Incluso en el texto que esta mañana leía Víctor, en el medio de la alabanza, edificados para ser morada de Dios, para ser morada de Dios. Ahora, recordemos que en el contexto propio de la carta a los romanos, había unos hermanos que eran fuertes en la fe, ¿no? Habían comprendido la libertad que tenían en Cristo y no veían inconveniente en comer cierto tipo de alimentos. En ese contexto, carne sacrificada a los ídolos. Uy, no, los débiles en la fe, yo no comería eso. Los fuertes, estaban tranquilos. No, mi conciencia está tranquila delante de Dios, ¿cierto? No veían inconveniente en comer cierto tipo de alimentos o bebidas, pero el punto era que si tenían la conciencia de que eso afectaba a otro hermano o que otro hermano tenía problemas con ese tema, pues estaban obrando sin amor. Estaban obrando sin amor. Y podían destruir o dañar a sus hermanos débiles en la fe. Había una preocupación en la mente de Pablo de que la libertad que los hermanos tenían en Cristo hiciera que ésta pasara por alto la edificación de la iglesia. Que se pasara por alto eso. No, la edificación de la iglesia, no, yo soy libre en Cristo para hacer lo que yo quiera. Y pues que no tuviésemos presente eso en nuestras relaciones con nuestros hermanos. ¿Sí? Y Pablo debe recordarles que un tema de opiniones, de percepciones como la comida, es decir, algo que es tan minúsculo e insignificante como eso, no debería escalar al punto de dañar o de destruir a otro hermano en la fe. Imagínate por un tema de comida, destruir a un hermano, dañar la fe de un hermano. Sería algo ridículo, ¿verdad? Hermano, yo quisiera animarte a pensar en esta pregunta. ¿Hay algo minúsculo en tema de opiniones por lo cual tú sientas que en algún momento dado tu fe fue afectada por otro hermano? ¿Hay algo minúsculo con respecto a un tema de opiniones, de percepciones, por la que tal vez te hayas sentido o hayas tomado distancia de un hermano? O tal vez también hay un tema o hay algo minúsculo con respecto a opiniones por el cual tú hayas afectado o dañado a otro hermano, por el que te hayas distanciado de otro hermano. Hermano, y Pablo y el Señor nos quiere recordar puntualmente al fuerte en la fe: mira, no destruyas a tu hermano por causa de tu comida. Lo viste ahí en el texto, no destruyas a tu hermano con tu comida, versículo 15 y versículo 20. No destruyas por causa de tu comida a aquel por quien Cristo murió. Es decir, Dios quería y quiere que recordemos lo valioso que es cada hermano en la fe, aunque sea débil en la fe. Dios quiere que recordemos lo valioso que es cada uno de nuestros hermanos, aunque sea alguien débil en la fe. ¿Sí? Alguien por quien Cristo murió, a quien se le puede hacer daño, es aún débil en la fe. Es aún hermano en la fe. Ahora, ¿cómo un tema como comer o beber podría hacerle daño o destruir a un hermano? ¿Cómo? Uno diría, pero ¿por qué algo en ese contexto como que comiendo podría destruir a un hermano o dañar a un hermano? Bueno, ¿y qué tal si ponemos un ejemplo? A ver, vamos a poner aquí a Filomeno, vamos a poner Filomeno y Pepe. Filomeno y Pepe. Filomeno es alguien que no tiene inconveniente alguno, por ejemplo, con
a tomar, por ejemplo, una copa de vino. Él no ve inconveniente, por ejemplo, en ir a alguna reunión familiar, un cumpleaños, y en medio de la reunión tal vez alguien ofrece una copa de vino, una champaña. Bueno, su conciencia está tranquila delante de Dios. Pero de pronto aquí está Pepe. Y Pepe, antes de haber llegado al Señor, tuvo grandes problemas con el alcohol. ¿Sí? Eso le ocasionó diversos problemas en su hogar, con su esposa. Le llevó a ser un poco violento en algunas ocasiones. También en algunas ocasiones la parte económica se vio muy afectada por su relación con el alcohol. ¿Sí? Pero el Señor tuvo misericordia de Pepe y salvó a Pepe. Y ahora Pepe, entonces, siendo consciente de su fragilidad en esa área, decide: Señor, yo mejor no voy a tomar alcohol. Un tema de opinión. Y pues Filomeno sabe que Pepe tiene ese problema. Y de repente, en algún día, de pronto de forma intencional, por ejemplo, por ahí se tomó una copa de vino frente a Pepe. O de pronto, en medio de otro contexto, pues sin importarle de pronto la presencia de Pepe, se tomó ahí una copa de vino. Vamos a suponer, no vamos a suponer. ¿Cómo ese hermano podría ser dañado o destruido? Bueno, según algunos hermanos estudiosos, dice que ese hermano, Pepe, podría ser dañado o destruido en el sentido de que es estimulado a juzgar a Filomeno. ¿Pero por qué Filomeno se toma eso? Es que no debería. Y como lo vimos hace 8 días, de hacer un juicio y de condenar a su hermano. Pero aún mucho más podría ser dañado o destruido cuando a partir de aquello que observa es alentado o animado o estimulado a un comportamiento que su conciencia no aprueba. Mi hermano lo hace. ¿Yo por qué no podría hacerlo? Pero para él es pecado. Su conciencia no le permite eso. ¿Sí? Otra vez recuerden, es un tema de opiniones. El hermano podría ser destruido en el sentido de que es alentado a ir en contra de su conciencia. De alguna manera le induce a pecar. Y así de alguna manera es alentado a ceder en algunas otras áreas para las que tal vez él podrían ser pecaminosas otras áreas. El versículo 20, hermanos, dice lo siguiente: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Y sabes, en la iglesia en Corinto parece ser que había un tema muy similar, un problema muy parecido. Vamos, por ejemplo, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 10 al 13, dice lo siguiente: porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Como lo dice el versículo 1 ahí mismo en el capítulo 8. El conocimiento envarece, pero el amor edifica. Hay un camino mucho mayor, el de amar a nuestros hermanos, el del ser libres, pero para amar a nuestros hermanos débiles en la fe. Pero bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, hermanos? Bueno, yo sé que en muchas ocasiones hay alimento que no necesariamente sea muy lechita, ¿no? Sino más bien carne, pero también eso es necesario para la edificación de la iglesia. Así que, hermanos, el creyente que es fuerte
y que ha comprendido su libertad en Cristo, debe recordar que es libre en Cristo, pero para amar a su hermano. Amar a su hermano. ¿Por qué? Porque como lo dice el versículo 17, ahí en el capítulo 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en comida o bebida. O como lo diría en 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 8. Pero la comida no nos recomendará o no nos acercará o nos hará aceptos ante Dios. Es decir, no somos mejores por comer ni peores por no comer. Tal vez un hermano que tuviera la libertad de comer y que se oye cosa podría pensar eso. No, yo soy como mejor, yo entiendo mejor el evangelio. No, eso no te hace más acepto delante de Dios. ¿Sí? Estas cosas en sí mismas no tienen trascendencia. Recordemos, son cosas que tienen que ver con opiniones, que pueden ser discutibles. No deberíamos destruir o de contristar o de dañar la conciencia del otro por un tema de poca trascendencia como una opinión, por algo que es básicamente una opinión. Otra vez, porque el reino de Dios no consiste en eso, sino en justicia, en paz, en gozo en el Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? Es decir, hermano, a aquellos que han sido justificados se les recuerda que la nueva vida que ahora tienen en Cristo, el nuevo reino o la nueva ciudadanía que tienen, se caracteriza por una vida que es vivida a partir de la justicia que han obtenido por la gracia de Dios. El reino de Dios, una nueva ciudadanía, una nueva cultura, una nueva ciudad, un nuevo reino al que es llamado todo aquel por el Señor. ¿Sí? Es un reino en donde sus ciudadanos se caracterizan por procurar la paz los unos con los otros y no por el desinterés o el desamor de lo que para el otro podría estar mal. No, para el otro está mal. No, pues a mí no me interesa. No, por amor a tu hermano te abstendrías para cuidar la vida de ese hermano. Es un reino en el que sus ciudadanos ya no viven para agradarse a sí mismos, sino que viven para honrar a su rey, para servir a su rey, y comprenden que amar a sus hermanos es una forma de servir a su rey. Como lo vimos ahí volvamos ahí al capítulo 14, versículo 17. Desde el 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que de esta manera sirve a Cristo. Sabes, hermano, cuando tú procuras la paz entre tus hermanos, es una forma en la que tú estás sirviendo a Cristo. Cuando tú procuras la unidad entre tus hermanos, tú estás sirviendo a Cristo. En este reino sus ciudadanos no viven de acuerdo a lo que les es permitido hacer, sino que viven de acuerdo a lo que es mejor. Lo que es mejor. Ya no tanto en sus libertades, ya no tanto en si tengo derecho a, sino, pero ¿qué sería mejor? Por amor a mi hermano, ¿qué sería mejor? ¿Sí? Es decir, aunque mi conciencia esté tranquila con respecto a X o Y tema, pero es mejor no hacer algo que haga tropezar o entristecer o destruir a mi hermano, como lo dice en el versículo 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece, o como lo diría también en el capítulo 8, versículo 13 de 1 Corintios. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. ¿Sí? Así que, hermano, el objetivo de no destruir a nuestro hermano debe ser buscar y perseguir todo aquello que edifique a la iglesia, todo aquello que edifique, que construya la fe de nuestros hermanos, que procure la edificación de la iglesia. ¿Sí? En el versículo 19 lo expresa de esa manera. Versículo 19, así que procuremos. Bueno, ese verbo también tiene que ver como persigamos.
Algo así como cuando un cazador está persiguiendo a su presa. Persigamos, procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua, al edificarnos unos a otros. Es la edificación de la iglesia, hermanos, lo que se pone en riesgo cuando un hermano que es fuerte hace uso de su libertad, pero para no amar a otro. Lo que está en riesgo es la edificación del hermano, la edificación de la iglesia. Y lo que debe caracterizar las relaciones entre hermanos es precisamente esa edificación mutua. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, hermanos, hablando de la diversidad de dones, ¿sí? Tú sabes, ahí en la iglesia de Corinto eran como problemáticos. Eran como problemáticos esos corintios, oiga. No, yo tengo tal don, no, pero es que yo tal otro. Bueno, el hecho es que en medio de esa diversidad de dones, Pablo les dice, mire, algo en común en los dones es pero que edifiquen a la iglesia. Que edifiquen a la iglesia. Si uno tiene 2, si el otro tiene 3, el otro tiene 5, el objetivo es que esos dones se edifiquen a la iglesia. Hagan madurar a la iglesia. Hagan que en los creyentes se forme el carácter de Cristo. ¿Sí? Como lo diría en 1 Corintios 8:2, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Perseguir la paz, procurar la paz, la edificación mutua. Aquellos que han comprendido la libertad que tienen en Cristo deben recordar que son libres, pero para amar a sus hermanos. Amar a sus hermanos. Eso debe ser lo que prime en nuestras relaciones con los hermanos en la fe y puntualmente en la relación del fuerte con el débil. Amar a mi hermano. Amar a mi hermano. Buscar su crecimiento, su edificación. Y quisiera animarte a pensar en esta pregunta, hermano. ¿Cómo has hecho uso de tu libertad en Cristo? ¿Cómo has hecho uso de tu libertad en Cristo? Toma un momento ahí para pensar, de verdad, piensa en esa pregunta. De verdad, mi conciencia delante del Señor, ¿cómo he usado mi libertad? Tal vez también piensa en esta pregunta, hermanos. ¿Hay alguien a quien tus decisiones en temas propios de fe hayan afectado o dañado o entristecido? Yo quisiera recordarte el Evangelio, hermano. La gracia de Dios es suficiente para ti. Es suficiente. El Señor continúa haciendo una obra de santificación en tu vida y hay suficiente gracia para perdonarte si es que has causado daño a otra persona y también para seguirte transformando, capacitándote para amar a tus hermanos, para hacer un buen uso de tu libertad en Cristo. ¿Sí? Y bueno, vamos finalmente al tercer punto, hermanos. Tu fe está delante de Dios. Tu fe está delante de Dios. Pablo finaliza señalando que si tú tienes fe, ¿qué dice ahí el texto en los versículos 22? La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Es decir, de alguna manera, de nuevo se dirige tanto a los débiles como a los fuertes. La fe que tú tienes, débil o fuerte, tenla para ti mismo delante de Dios. Es decir, esa convicción que tú tienes respecto a X o Y tema, tenla para ti mismo. Resérvala para ti. ¿Sí? Es decir, si hay algo que apruebas, como lo podría hacer en aquel entonces el hermano que comía carne, ¿sí? Que esa fe, que esa convicción la tengas para ti mismo, delante de Dios.
Que no sea tu libertad una ocasión para hacer alarde de eso, ¿sí? Como que, no, yo no tengo problema con comer carne, y como que está alardeando de eso, ¿sí? No, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no? No, no hay problema. O para hacer mal uso de ella, sino que puedas hacer un uso prudente de ella, de esa fe, de esa convicción, habiendo ya puesto sobre la mesa lo que hemos visto en los anteriores versículos, ¿sí? Precisamente es esa fe, esa convicción, la que nos permite estar viviendo nuestra vida delante de Dios, como lo mirábamos hace 8 días. Esa fe que tú tienes, tenla para ti mismo delante de Dios, delante del rostro del Señor. Coram Deo, Coram Deo. Pero si hay algo en lo cual tienes dudas sobre si deberías o no hacer X o Y cosa, tal vez volvamos al ejemplo de Filemón y de Pepe. ¿Será que sí me la puedo tomar? ¿Será que no me la tomo? Y viene diciembre, de pronto en diciembre sí me la tomo. No, pero después llegó Semana Santa. Uy, no, tengo que poner juicioso. Es una fe vacilante. Es una fe que duda, es una fe pendular. Porque va de un lado para otro. No hay problema. Uy, no, sí, de pronto sí hay problema. Y va de ahí para allá. Eso sí es pecado. Porque no estás haciendo algo por convicción delante de Dios. Si no hay una plena seguridad, a la luz del texto, lo que hemos visto, sí sería mejor de que te abstuvieras por lo menos mientras tienes claridad sobre ese tema en el cual estás pensando. Y Tim Keller, hermanos, a la luz de este versículo, hace un comentario finalizando así, dice: los débiles deben recordar que no deben violar sus propias conciencias. El débil no debe violentar su propia conciencia. Es decir, para Pepe está mal tomar una copa de vino. No, pero venga, no hágale, ya habiendo decidido que él no lo iba a hacer. Los débiles deben recordar que no deben violentar sus propias conciencias. Y los fuertes no deberían animar a que los débiles lo hagan. Es decir, Filomeno, pilas con estar ahí con Pepe. Pero Pepe, hágale fresco, es que no hay nada, mi conciencia está tranquila. Claro, la de Filemón, pero la de Pepe no. ¿Sí? Que haya, Filomeno, que haya una plena convicción. Ojo que es Filomeno, no le cambiemos el nombre. ¿Sí? Que haya. Hermanos, que haya una plena convicción de tu fe delante de Dios. Mi conciencia está tranquila. Y si no, no. Que haya una plena convicción de tu fe delante de Dios. Quisiera dirigirme en este momento a mis hermanos en la fe, a los creyentes. Hermanos, ¿percibes que Dios te ha permitido tal vez ser fuerte en la fe? Que tal vez tú como que dices, bueno, no, yo de pronto en algunas áreas, no, mi conciencia está tranquila. Bueno, alégrate en el Señor. Dios te ha dado esa convicción. ¿Has ofendido o has dañado la fe de otro hermano por algo que tiene que ver con opiniones, con temas de conciencia? De verdad, hermano, toma un momento para pensar en eso. ¿Será que tal vez has dañado, afectado la fe de otro hermano por algo que tú has hecho en temas de conciencia? Bueno, si somos sinceros, es muy probable que sí, ¿verdad? Sí, es muy probable, hermanos. Sabes, hermano, la invitación que nos hace el Evangelio es recordándonos lo que precisamente acabamos de ver. Procura la paz con ese hermano. Busca la paz con ese hermano. Eso tal vez sea necesario pedir perdón. Filomeno a Pepe. ¿Sabes qué, Pepe? Perdóname, hermano, yo la verdad ese día ni te entendí. Estaba ahí como simplemente no hay problema, pero no consideré tu convicción. Perdóname, hermano. Y también perdonar. Hermano, la gracia de Dios es suficiente para perdonarte y seguir haciendo la obra de santificación que el Señor está haciendo en cada creyente.
El que comenzó la obra será fiel en completarla en ti. En nuestras relaciones como hermanos, busquemos, persigamos lo que edifique a la iglesia. Lo que edifique a la iglesia. No tanto nuestros intereses personales, sino lo que edifique a la iglesia. ¿Qué te está costando negarte a ti mismo, hermano? En un tema propio de esta área, ¿sí? ¿Qué te está costando? De amar a algún hermano débil en la fe. Hermano, que puedas rendir eso al Señor, porque el Señor es poderoso en serio para darnos el amor que Él nos dice que tengamos unos por otros. Pero también quisiera dirigirme ahora a aquellos que son no creyentes, aquellos amigos que nos visitan, tal vez por una primera, segunda o tercera ocasión, y que tal vez tú para ti mismo dices, bueno, yo no soy un cristiano, no soy un creyente. Sí, bueno, tal vez tengo una imagen de Dios y Jesús, alguien que nació en un pesebre, alguien como muy querido, muy especial. Quisiera dirigirme a ti puntualmente también en esta mañana, ¿sí? Tal vez alrededor en nuestra sociedad escuchamos un mensaje de vivir la vida pero centrada en nuestros propios intereses, lo que yo quiero, y que nadie me ponga obstáculo para eso. ¿Por qué? ¿Sí? Pero el mensaje del Evangelio es que puedas vivir tu vida para la gloria de Dios, amando a Dios, amando a los demás, buscando la edificación de los demás, buscando su bienestar. Y el mensaje del Evangelio te invita, arrepiéntete de estar viviendo una vida pero centrada solo en ti, en el alcance de tus propios intereses y no en Dios, no en Dios. Hay suficiente gracia también para ti, para perdonarte y darte la libertad que el Señor le da a todo aquel que trae a Él. Oremos, hermanos. Toma un momento ahí para meditar en la palabra del Señor. Pensar en las decisiones que el Señor te está llamando a tomar por amor a tu hermano. Pensar en las formas prácticas en que podrías edificar a tu hermano en lo que hemos visto en este texto. En no destruir, en no dañar su fe. En tener X o Y convicción delante de Dios. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Que nos confronta, Señor. Que actúa, Señor, como un espejo, permitiéndonos ver aquellas áreas que no hemos visto o no queremos ver. Que nos guía al arrepentimiento. Que nos muestra, Señor, lo amoroso que tú eres. Lo valioso que para ti es cada uno de aquellos por quien Cristo ha muerto, aunque sea un hermano débil en la fe. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Y queremos, Señor, en esta mañana reconocer delante de ti nuestros pecados, nuestro orgullo, en aquellas cosas propias que tienen que ver con un tema de opinión, de conciencia, y en las que hemos actuado, pero sin considerar los efectos que ellas pudiesen tener en la vida de otros hermanos. Y cómo en algunas ocasiones, bien sea intencionalmente o simplemente desinteresadamente, sí, ellas han afectado la fe de otro hermano. Señor, perdónanos. Rogamos tu perdón, Señor. Oramos que por tu misericordia restaures esas vidas de esos hermanos. Nos permita, Señor, buscar las formas de procurar la paz con ese hermano y de edificarnos unos a otros. Señor, y te damos gracias
Sí, Señor, porque una vez más nos estás trayendo hacia ti. Sigues transformando nuestra vida, renovando nuestra mente, recordándonos que nuestro vivir es Cristo, que nuestra vida no se trata meramente de darle rienda suelta a nuestras libertades como cristianos, no, sino más bien que nos has hecho libres, pero para amar a nuestro hermano, incluso si eso implicara negarnos a algo propio de nosotros. Sí, Señor. Señor, capacítanos para amar a nuestros hermanos, a aquellos que nos cuesta amar por un tema propio de opinión. Sí, Señor, libra al redil laureles de divisiones por cosas superfluas que tienen que ver meramente por opiniones. Ay, Señor, líbranos de algo así. Y danos unidad, Señor, en la iglesia. Señor, que como lo dice tu palabra, danos la paciencia que necesitamos para soportarse los unos a los otros, enseñarse los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros, estimularse al amor y a las buenas obras. Sí, Señor, eso queremos pedirte. Bendice a la iglesia, guárdanos, Señor, líbranos del mal de usar nuestra libertad, pero desechando a nuestro hermano. Por favor, Señor, danos amor los unos por los otros. Gracias, Señor, porque tu gracia es suficiente para nosotros. Tu gracia es mucho mayor que nuestros pecados. Alabemos y adoremos a nuestro Señor, hermanos. Gloria a Dios, su gracia es mayor.